Antes de empezar con este video, nada más déjame sugerirte una cosa. Luego hay veces que hay personajes que hay quienes dicen que son mexicanos, cuando sinceramente no dicen el por qué dicen que son mexicanos, y menos dicen algo relacionado con México al estar hablando de este personaje. Al estar mencionando dicho personaje con los demás personajes en donde sí se nos dicen que son mexicanos, y todo demás al decirnos el por qué dicen que son mexicanos, y también mencionando su nacionalidad, obvio. Como por ejemplo Carmelita Fox de Sly Cooper, que hay quienes dicen que es mexicana sin decir el por qué dicen que es mexicana, porque no se le ven nada de pruebas de donde digan que esta personaje es mexicana. Y tanto es el videojuego y su información que no dice nada relacionado con México, obvio. Hasta con Dominic Santiago de Gears of War también decían que este personaje es igual de mexicano, cuando bien se sabe que dentro del videojuego Gears of War, o sea toda la saga, pues no se nos dicen de qué país es exactamente, porque dentro del universo no existe ningún país. Hasta Octane de Apex Legends también lo consideraban mexicano, cuando bien se sabe que dentro del videojuego y sobre todo por su información no se nos dice nada relacionado con México. Eso sí, porque no se debe tener comportamientos mexicanos o algo que lo identifique mexicano. Hasta con Pyro de Team Fortress 2 también hay quienes dicen que este personaje es mexicano, cuando viene en su información y sobre todo en el videojuego que él mismo aparece, no se nos dice exactamente al estar confirmado de que este personaje sea de esa nacionalidad. Y si bien ya no es 15 y 16 de septiembre, igual de todas formas en el mes en donde todavía estamos, no ha terminado, ya que en esta lista no voy a mencionar solo 5 o 10, sino 100 personajes que sean mexicanos. Hasta incluso también voy a mencionar algunos personajes no mexicanos, pero que ellos sí se identifican mexicanos, ya sea por su apariencia física, comportamientos y demás. Ahora ya sin nada más que decir, que viva los mexicanos. Comencemos. En Fortnite hay muchas skins que representan a la cultura mexicana, en el cual en este video solo voy a mencionar dos de las que más me llamaron la atención. Así que vamos a mencionar primero a Dante. No a ese Dante de Devil May Cry. No a ese tampoco. Yo obviamente me refiero a el de Fortnite. Sí, como ahorita que lo están viendo. Una skin, pero como que también vale como un personaje. No tengo mucho que decir con este personaje, a excepción de esta parte, ya que si bien este personaje obviamente es mexicano, pues déjenme decirles que se identifica más español. Y eso porque cuando solo se habla de tradiciones que son nada más mexicanas, al estar nada más hablando de México, por alguna ocasión y sin que tú te lo esperes, terminan mencionando tradiciones de otros países, como lo son la tauromaquia, solo para mencionarlo como mexicano, obvio. Como obviamente pasó con Bugs Bunny, en el cual yo al ver ese cortometraje de los Looney Tunes pensaba que eso se ambientaba en España, pero no. Todo este escenario de la Plaza de Toros y Bugs Bunny toreando se ubica en México, nada que ver con cosas de España. O sea, no tiene nada de sentido que digan que dentro de ese escenario está ambientado en México cuando más se siente estar en España. Hasta Eminem representó muy mal a la cultura mexicana, tratando de decir que la tauromaquia también cuenta como una tradición mexicana. Sí, sé que muchos se van a enojar conmigo diciendo: entonces, si estás diciendo de que el personaje de Dante no representa nada de la cultura mexicana, ¿por qué lo mencionas? Fácil, la respuesta es simple, debido a que en esta lista también se encontrarán con otros personajes que, aunque sean mexicanos, se identifican más de otros países.
Eso mismo con otros personajes no mexicanos, pero que sí se identifican mexicanos, en el cual son aquellos personajes que van a ver más adelante. Hablando de personajes, o mejor dicho, dioses, que obviamente son reales, creo, también se ubica en este puesto Tezcatlipoca, ya que obviamente al estar basado e inspirado en el personaje del mismo nombre, obviamente no podría faltar este personajazo, ya que es una mezcla entre un robot y un dios, con la única intención de causar una explosión que puede hasta incluso destruir una ciudad. No tengo mucho que decir con este personaje. Ahora, para no perder más tiempo, vamos a mencionar de Tepec, un guerrero azteca en el cual hace miles de años fue quien dirigía un ejército de luz para derrotar al ejército de la oscuridad guiados por Soroku, en el cual años después ahora cuenta con la ayuda de Lara Croft, quien la ayudará obviamente a derrotar a las fuerzas del mal de Soroku. Eso sí, carnal, ¿por qué no? Ahora en este puesto se lo queda para el dragón, ya que no se dice exactamente de qué país es exactamente este personaje, pero al ver sus comportamientos y apariencia física, incluyendo con una máscara de lucha libre que lleva puesta en su cabeza, podemos decir que este personaje es obviamente mexicano hasta la... no se lo crean, no digan muchas groserías, ni mucho menos para los niños, Y otra cosa que más me hizo sentir que este personaje es obviamente mexicano, no solo por el simple hecho de que diga el dragón en español latino, mientras el juego está en inglés, sino que además, obviamente, en su trailer oficial está acompañado con una música norteña que es 100% mexicana. Solo escúchenla. Come for your shot at El Dragón, eh? And the crowd goes wild! El Dragón! Unleash the Dragon! Damn these majestic, muscular robot arms! Como ya saben, Hanna-Barbera es un estudio de animación estadounidense que le dio luz verde a todas las caricaturas animadas, incluyendo Scooby-Doo, que es uno de ellos. Tanto es el éxito de toda la franquicia animada que hasta incluso decidieron hacer su propia saga de videojuegos, y entre uno de ellos se encuentra Scooby-Doo and the Spooky Swamp. Y dentro de ese videojuego se encuentra un personaje con apariencia de un esqueleto mexicano muy representativo al Día de los Muertos, llamado el Escarriachi, un personaje proveniente de este videojuego que es el primer jefe de este videojuego, en el cual lo que más me llama la atención de este personaje son dos cosas. En primera es que mientras vas avanzando en el videojuego de este nivel, se empieza a desesperarse como si nada. Y la segunda es que este personaje no aparece en ninguna serie de toda la franquicia de Scooby-Doo, porque cuando hablamos de personajes mexicanos como este, hablamos de la película más conocida de toda la franquicia de Scooby-Doo. Obviamente me estoy refiriéndome al Scooby-Doo y el monstruo de México, mi país, carnal. Ahora vamos con el Chip, una especie de animatrónico mexicano, porque obviamente se le lleva por supuesto el sombrero
guitarra muy similar a la de un mariachi, en el cual dentro de ese videojuego se nos dice que este personaje cuesta alrededor de 32,000 pesos, dólares, o como ustedes lo quieran tomar. Y lo más sorprendente de todo esto es que este personaje cubrirá toda la pantalla apareciendo como un anuncio publicitario, lo que a ti como jugador te hará sentir vulnerable ante sus ataques inesperados. Ahora hablemos de Tío Jalapeño, un personaje importante en el videojuego de Little Big Planet, en el cual termina siendo encerrado en la cárcel por culpa del villano Sheriff Zapata sin ninguna razón, pero con la ayuda de nuestro personaje que usamos nos ayudará a cómo usar las expresiones que vemos por todo el nivel mientras vamos jugando. Eso sí, carnal. Y otro dato curioso de este importante personaje es que está junto con otros personajes igual de mexicanos como Frida y su esposo Don Lu en la foto, eso sí. Y al seguir hablando de personajes todavía mexicanos dentro de ese videojuego, también nos encontramos con Devante, el mejor amigo del Tío Jalapeño, personaje que ya lo mencioné en el puesto anterior, en el cual él nos pide que nos ayude a rescatarlo de las manos del villano de este nivel, Sheriff Zapata, en el cual él también nos dará una mano a enseñarnos cómo usar las bombas dentro de ese nivel. Lo más sorprendente de todo es que hay 2 veces que usamos la bomba al hacerlos explotar. En primera, al inicio del juego, y en segunda, cuando estamos rescatando al Tío Jalapeño. Ahora hablemos de Paco, una especie de rana 100% mexicana, en el cual su primera aparición es en el videojuego Brawlout, un personaje de 4 brazos en el cual, aunque no se dice exactamente de qué país es este personaje, pues la verdad es que podemos decir que también es mexicano, no solo por su nombre que suena latino, sino por el simple hecho de que tengan unos skins que representen a la cultura mexicana, carnal. Ahorita les voy a enseñarles cuál es. Una es la de un mariachi y otra es la que representa a lo que sería la festividad del Día de los Muertos. Eso sí, carnal. Dentro del videojuego Mortal Kombat existen muchos personajes que son secretos o mejor dicho poco conocidos, tal como es el caso de Pedro. No tengo mucho que decir de este personaje, excepto de que no se encuentra mucha información de este personaje, excepto de que nació en el norte de México. Y a seguir hablando del Día de los Muertos, dentro del videojuego Rayman Legends, también nos encontramos con un personaje dentro de un nivel inspirado en el Día de los Muertos, en el cual también está inspirado en otra tradición igual de conocida y mexicana, que obviamente es la lucha libre. Así es, estoy hablando nada más y de nada menos que luchador. Y no, amigos, no me equivoqué, así es el nombre de este luchador, así como lo están escuchando, no hay otro nombre. ¿Qué quieren que le llame? ¿Emiliano Gutiérrez o qué? O sea, solo escríbanme en los comentarios cómo quieren que se llame este personaje. Pero bueno, hablando de lucha libre mexicana y todo eso, la única forma de derrotar este tercer jefe del videojuego es sin duda hacer igualito como sucede en las luchas de la AAA y todas esas cosas de la lucha libre. Tú me entiendes, carnal. Y otro dato curioso como este es que aparece como baterista.
siendo miembro de una banda. Aunque no se nos dice exactamente si es o no mexicano, pues la verdad es que obviamente es mexicano, llevando un traje de mariachi y una guitarra como su instrumento musical, lo que hace referencia a la cultura mexicana. Y aunque al principio del videojuego Shadow Hearts aparece actuando en un club nocturno llamado Al Capone, por si no me equivoco, pues igual de todas formas es uno de los personajes que es el último al integrarse, obviamente dentro del videojuego, y que obviamente dentro del videojuego se nos dice que este personaje termina conociendo a Edna en Chicago, lo que termina que este personaje se termina enamorándose de ella. Eso sí, y lo que más me gusta de este personaje es que al usar su guitarra como su armadura para ver qué habilidades tiene exactamente, son una de ellas, en el cual es donde usa su guitarra como una simple escopeta o un simple lanzallamas, como ahorita que lo están viendo ahorita, carnalitos. Santiago González, un personaje de Ghost Recon Juggler Storm, nació el 9 de octubre de 1972, hijo de un padre dentista que falleció en 2006 y de una madre que es propietaria de pequeños negocios, en el cual él mismo tiene un gran orgullo con su país, pero que a su vez se niega a hablar de los temas de la estancia de Chiapas, pero se rumorea que él mismo huyó por su seguridad a descubrir pruebas de abusos contra los derechos humanos. Y otro dato curioso de este personaje es que es 100% desbloqueable en el único videojuego de Ghost Recon que te puedes encontrar. Obviamente me refiero a Juggler Storm. La verdad es que sí quisiera enseñarte los gameplays relacionados con este personaje, pero como estás viendo no hay mucha información relacionada con este personaje, ya que cuando solo quieres información relacionada con este personaje, incluyendo en el videojuego en donde él aparece, mismo se te aparecerá otro tipo de información de otro tipo de Santiago González y nada que ver con el personaje que tanto quieres ver, eso sí. La verdad, al ver este personaje me figuró mucho como la versión mexicana del asesino John Wick. Eso sí, Sangres es un personaje proveniente de Payday 2, en el cual es uno de los miembros que trabajó para los cárteles de Monterrey, o sea de drogas, en México. Otra cosa que más me gusta de este personaje es que aporta una máscara que es muy igualito como en el Día de los Muertos. Y otro dato curioso más sorprendente es que en el 4 de mayo de 2017 fue salido como un personaje desbloqueable de forma gratuita. En el videojuego Assassin's Creed 4 existe un personaje mexicano de nombre Atabay, en el cual se nos dice que es un mentor que ha entrenado a muchos asesinos como Duncan, Mary y entre otros más. En 1660 se nos dice que fue nombrado a sí mismo por el dios maya de la caza. También el nombre de pila de Atabay sigue siendo un misterio y poco se sabe de la infancia de este personaje. Tampoco es posible encontrar un descendiente directo para este personaje y su único hijo que conocía ante su infancia murió antes de cumplir los 10 años. Qué trágico, amigo. Comenzamos con Raúl Tejada, un personaje súper mexicano y más de lo más mexicano que Nopal,
en el cual es uno de los mejores mensajeros y de los más útiles en el videojuego Fallout New Vegas, a pesar de cobrarte. Y lo más sorprendente de todo son dos cosas. En primera, de que el actor que interpreta a este personaje es nadie más y nadie menos que el famoso actor estadounidense de ascendencia mexicana, Danny Trejo. Y en segunda, es de que como spoiler, el personaje murió. Como sabrán, Phantom Poncho es uno de los personajes principales y jugables dentro del videojuego Secret Ponchos, en el cual hay rumores de que este personaje es un cazarrecompensas mexicano, en el cual se ve obligado a matar tanto a forajidos como a pistoleros, obviamente cubriendo su cara, pintándola del Día de los Muertos. Eso sí, carnalito, para que se vea más mexicano como el nopal. Eso sí, lo más sorprendente de este personaje es que al llevar su armamento, que son una escopeta y su latigazo, obviamente hace sus tácticas como martillo de plomo, veneno de sonajero y entre otras más. Eso sí, carnal. Dentro del videojuego Dark Watch conoceremos a nuestro protagonista, Jericho Cross, en el cual era un famoso ladrón de trenes mexicano, cuando su vida cambia para siempre cuando los de un tren le informaron que tenía demasiado oro como para retirarse de vacaciones a México. Eso sí, sin darle mucha importancia, Jericho Cross destruye esa dicha bóveda de ese dicho tren, lo que hace que luego termine invocando a un temible vampiro llamado Lazarus, quien lo termina convirtiéndolo en un horrible vampiro, pero con ayuda de Cassidy, este personaje termina aventurándose como una versión mexicana del Van Helsing. Eso sí, carnal, o sea, ¿qué te puedo decir? Pues para aquellos que no se han jugado este videojuego, pues nada más prepárate para que llegue octubre, eso sí. Ahora hablemos de Amber, una personaje de Brawl Stars introducido en 2020, en el cual tiene tácticas de alto rango, lo que puede dañar a sus rivales al estar utilizando este personaje, como algunos de los ejemplos que está el aliento de dragón, el líquido de ingenio y sobre todo la danza de fuego. Eso sí, carnal. Y aunque este personaje en sí no se ve muy bien mexicana, pues la verdad es que concuerda en el trío mexicano junto con otros dos personajes que voy a mencionar a continuación de esta lista, y más aún por sus frases dichas en español. ¡Es fuego! ¡Muy caliente! Ahora hablemos del videojuego González, un videojuego que salió en 1989 hecho por Software, en el cual dentro del videojuego acompañamos a un personaje del mismo nombre, en el cual quiere echarse una buena siesta para dormir, pero todas las cosas se ponen de mal en peor cuando su hamaca para dormir termina desapareciéndose en el desierto, lo que hace que el personaje se vea obligado a buscar su dicha hamaca lleno de obstáculos, enemigos y demás. Si bien la personaje de Brody Wolf en sí no se ve tan mexicana, ya sea por su cabello violeta y una hoja muy similar haciéndole referencia a los nativos de los Estados Unidos, pues la verdad es que dentro del videojuego también se nos dice que es mexicana, obviamente.
Su táctica de ataque para esquivar los movimientos de sus rivales es el Tornado Shot, lo que le da como ventaja al jugador anotarle los puntos a su rival. Eso sí, carnal. Y lo más sorprendente de esto es que el cuerpo de esta personaje es muy musculosa. Y eso sí, porque cuando hablamos de personajes masculinos y femeninos, siempre los ponen musculosos y delgadas. O sea, en serio. Ahora hablemos de Luisa Fortuna, una de los personajes que aparecen en el videojuego Red Dead, en el cual es una profesora de tan solo 19 años. O sea, amigo, tienes que estar bromeando. Y a su vez, uno de los revolucionarios que está en contra del villano de este nivel, Agustín Allende, en el cual, tras ser secuestrada por unos bandidos dirigidos por el villano ya antes mencionado, termina siendo rescatada por nuestro protagonista de toda la saga de Red Dead, John, obviamente. Y él mismo, al querer ayudar a toda la revolución de todos los revolucionarios en contra de Agustín Allende, ella misma termina siendo agradecida por querer ayudarla, obviamente. Pero como spoiler, ella misma termina sacrificando su vida para que nuestro protagonista termine matando a quienes terminaban acorralando a nuestro personaje, en el cual terminaré mencionándolo mucho más adelante, así que prepárate. Ahora hablemos de Nekadi, un personaje de la quinta entrega de Street Fighter, en el cual este personaje le tiene un gran odio a los seres humanos. Tiene una intención muy similar como la de Blanca, pero aún más salvaje, y se siente apasionado por luchadores mucho más poderosos como para devorar sus almas. La razón es simple: servir a sus dioses. Aunque si bien no se nos dice que este personaje es mexicano, pues la verdad es que en cierto punto es un guerrero azteca. Y como sabrán, o más bien como ya saben, los aztecas son mexicanos, lo que podemos decir que este personaje también es mexicano. Si bien los personajes de este videojuego no tienen nacionalidad, pues tienen apariencias, comportamientos y demás que los hacen tener nacionalidad, y ese es el caso de Misango, un personaje dentro del videojuego en el cual, al ver su vestimenta, representa mucho a la cultura maya. Y como sabrán, la cultura maya es una tradición 100% mexicana. Y hablando de su escenario, que le hace mucha referencia a las típicas pirámides aztecas, pues las estatuas también representan mucho a la cultura olmeca, eso sí, carnal. Y a pesar de que este personaje no es muy fuerte a diferencia de otros, pues la verdad es que al usar unas máscaras que también representan mucho a la cultura azteca, eso hace que luego a este personaje lo vuelva más ágil, fuerte, dándole más ventaja al jugador para dañar a sus rivales. Ambientado en los años de la colonización proclamada por la Nueva España, Aztecs es un videojuego donde utilizamos a un personaje del mismo nombre, en el cual tiene la intención, obviamente, de gobernar a todo el mundo, o sea, a todo imperio azteca, con la única intención de acabar con sus enemigos, tanto a unos guerreros aztecas como los colonizadores españoles, incluyendo al famoso Hernán Cortés, que como sabrán, o como ya saben más bien, fue quien nos trató como esclavos. Eso sí, carnal, esto pasa porque el racismo existe. Ahora hablemos de Mask the Smith,
un personaje de origen mexicano llevando puesto una máscara de la lucha libre mexicana, en el cual desde mucho antes de su vida era un luchador común y corriente que combinaba la lucha libre mexicana junto con la lucha libre de los Estados Unidos. Eso sí, carnal. Pero todo cambió cuando él mismo ganó en una competencia de lucha libre. Justo en ese instante momento fue asesinado por un rival o fanático. Y eso no acaba aquí, pues de hecho fue revivido por la organización asesina La Unión 7, lo que convirtió a este personaje en una especie de asesino mexicano. Y ni modo que nos estáramos refiriendo al famoso asesino John Wick. Ahora hablemos de Ángel de la Muerte, un personaje mexicano-estadounidense que tiene una gran venganza de su pasado, lo que hace sentir convencido a este personaje unirse a los Saints. ¿Y cuál es la razón? Simple, de que se vuelve amigo de Kinbei y justo en esos instantes momentos decide crear su propia banda llamada Luchadores, obviamente compuesta por luchadores, en el cual se dedicaban a transportar armas pesadas por su estilo de lucha, lo que hizo que Kinbei le tuviera un gran envidia que hasta incluso lo terminó ganándole en una batalla de lucha libre desenmascarando su máscara. Qué trágico, amigo. Ahora hablemos de Ramiro Cruz, un personaje igual de mexicano-estadounidense, en el cual es el protagonista del videojuego Total Overdose, que venga la muerte de su padre al vengarse de quienes causaron la muerte, teniendo que soportar el peor castigo de su vida. Eso sí, culpándolo por un crimen que jamás había cometido, por si esa parte no me equivoco, lo que hará que este personaje se sentirá obligado a matar traficantes de drogas, policías corruptos, hasta luchadores. O sea, amigo, tienes que estar bromeando, porque yo no he visto a un luchador que... Ahora, hablando de personajes en Subway Surfers, tenemos a una personaje que obviamente es mexicana llamada Rosa, que apareció en la edición mexicana, o sea, en la Ciudad de México, desde el año 2014, en el cual su vestimenta original lleva con colores blanco, rojo y turquesa. Eso sí, lo más sorprendente de esta personaje es que una de todas sus skins está 100% inspirado en otro personaje mexicano llamado El Zorro. Y nada de decirme de que en realidad es estadounidense solo por el simple hecho de que nació en Texas, cuando Texas todavía seguía. Volviendo con las skins mexicanas de forma, también tenemos a lo que sería Rosa. Sí, obviamente, que a pesar de tener raíces españolas por las que suelen confundirse los estadounidenses al estar hablando de la cultura mexicana, pues la verdad es que a diferencia de Dante, que se estereotipa de un torero que es más representativo de España, pues la verdad es que Rosa sí se identifica más mexicana que nunca. Y lo que más me gusta de su skins es que al verla de vista, me parece mucho que se inspiran mucho en una personaje igual de mexicana que obviamente es del Día de los Muertos, llamada la Catrina. Eso sí, carnal. En Plantas contra Zombies existen uno de los zombies más conocidos y a su vez de los más difíciles. Así es, estoy hablando de los Zombie-Stains, aquellos zombies cuya cual intención tienen la habilidad de tan solo acabar con una sola planta aplastándola junto con su amiguito Edim, que lo lanza para darle más ventaja. Tanto es el éxito de este personaje que hasta incluso hay varias versiones de este Zombie-Stain.
como los egipcios, los piratas o hasta incluso los del salvaje oeste de los Estados Unidos, carnal. Y tampoco puede faltar la versión de los mexicanos. Así es, estoy hablando de nada más y de nada menos que de Aplastador, o traducido en inglés de Smash, como ustedes lo quieran decir, en el cual es una especie de Zombie mexicano llevando puesto una especie de máscara de luchador, igual como las de la lucha libre mexicana. Y lo que más me sorprende de este personaje es que al ver su máscara está obviamente inspirada en la máscara de Blue Demon combinada con la de Huracán Ramírez. Y más aún que su típico escenario de batalla es claramente un típico desierto mexicano, estando por ahí el típico ring con el que nosotros los mexicanos nos acostumbramos, eso sí, para los espectáculos. En Valorant existe una personaje nacida en el corazón de México llamada Reina, una personaje fríamente calculadora con altos rangos de ataque, con el único propósito de acabar con todos los enemigos de todos lados, incluyendo el de 1 contra 1, carnal, ahorita como lo estás escuchando. Lo que hace que al jugador que esté utilizando a esta personaje le dé una de las mejores ventajas para dañar a sus rivales. Lo que hace que a esta personaje, como ahorita que lo van a escuchar, se haya logrado el corazón de muchos fanáticos, incluyendo de la mayoría latinos. Y lo que más me sorprende de esta personaje es que está inspirada en otra personaje de otro videojuego, en el cual mencionaré más adelante. Dentro del videojuego de Desperados hay muchos personajes jugables en donde te puedes entretener, y entre uno de ellos se encuentra Pablo Sánchez, otro mexicano, sí, obvio, donde parece ser un oso enormemente fuerte, ruidoso, torpe y demás, pero que adentro de su interior sí muestra un gran corazón. Mientras que hablando de su armamento que tiene para defenderse, es sin duda y la más conocida, trampa para osos. A pesar de que la personaje Noem Belú no es tan mexicana debido a que ella es nativa americana, igual como que le hace referencia a los nativos de los Estados Unidos, al igual como en el puesto 100, de todas formas esta personaje también es mexicana. Como personaje secundario es miembro de las LOLs, en el cual tras bajo lavado de cerebro son como trabajadoras y guardaespaldas ante el villano principal de este videojuego, Bison, pero que aún así de todas formas la actitud de esta personaje es demasiadamente pacífica como para que aún así no tenga problemas con alguna orden en la que Bison pueda humillar de ella. Dentro del videojuego Mega Man, al igual que en el puesto número 70, también hay versiones que representan a los países, como tanto es la versión egipcia o la versión de la India, como ahorita que lo están viendo. Y entre uno de ellos, obviamente también tiene una suma inspiración a la cultura mexicana, que es Astral Falcon, en el cual es un Reproide con el único propósito de destruir a los Mavericks, que fue enviado en la segunda misión en el centro de eliminación con el único propósito de acabar con los Mavericks, obviamente.
Su apariencia es como la de un robot combinado con la de una águila azteca. Y como ustedes ya lo saben, los aztecas son obviamente mexicanos. Como sabrán, Pokémon es una franquicia demasiadamente gigantesca que ha representado como referencia a las tradiciones de las culturas latinas. Y entre una de ellas se encuentra Wooper, un Pokémon que obviamente tiene las costumbres de estar mucho en el agua como de costumbre. Eso hace mucha referencia de estar inspirados a tener comportamientos obviamente mexicanos en el nada más y en nada menos que en el ajolote, en el cual, que como ya muchos sabemos, desafortunadamente está en peligro de extinción. Y la verdad es que no sé si ya se extinguieron o todavía siguen con vida. Pero con los Wooper, que a pesar de estar inspirados en dicho animal, ahí sí no hablamos nada relacionado con la extinción, lo que puede significar que los Pokémones también pueden seguir con vida como ser viviente. Y volviendo con el mismo tema de los ajolotes, también tenemos a lo que sería Mudkip, en el cual él también se acostumbra a estar en el agua al igual que Wooper. Pero la diferencia es que los Mudkips son tan traviesos que te escupen agua, cosa que eso no sucede con los Wooper. A pesar de que Cham Cham no es tan mexicana debido a que lleva como armadura una especie de boomerang que no representa mucho la cultura mexicana, sino que eso es originario de Australia, pues igual de todas formas en sí la personaje sí es mexicana. Y sí, sé que muchos se van a enojar conmigo empezándome a decir, pero si la personaje de Cham Cham en realidad es de origen venezolano. Pues déjenme decirles que están en una idea errónea, porque la verdadera nacionalidad de esta personaje, según su página 100% oficial, o sea su información pues, se nos dice que es en realidad de territorio maya. Y hablando de territorio maya, nos recuerda que los mayas obviamente son mexicanos, lo que podemos decir que esta personaje también puede ser igual de mexicana. Así que por favor no me vengan con esas costumbres, ya que como sabrán, Samurai Shodown es un videojuego con muchos errores, y entre uno de estos es el que ya mencioné anteriormente y el que voy a mencionar más adelante. Al mencionar un personaje igual de mexicano, que hay quienes dicen que es venezolano. Y volviendo con el mismo tema de que son venezolanos y todo, pues déjenme decirles que, como ya dije en el puesto anterior, Samurai Shodown es un videojuego en donde confundió mucho las nacionalidades de los personajes, y entre uno de ellos se encuentra de Tam Tam, que hay quienes también decían que es de origen venezolano, en el cual, como ya dije en el puesto anterior, su verdadera nacionalidad, según su información 100% oficial y verdadera de Samurai Shodown, que nació en territorio maya, y los mayas obviamente son mexicanos, eso sí, y no son los únicos personajes que hay quienes se les confundió la nacionalidad. También están otros dos personajes igual de mexicanos que voy a mencionar más adelante. El Goyo, un personaje proviviente del videojuego Rainbow Six Siege, junto con Amaru, que aparecieron en 2019, en el cual de verdadero nombre Luis César Hernández nunca se explica, a darse a conocer de que nunca se sabe cuáles son las verdaderas intenciones de este operador mexicano. Eso sí, carnal. Y hablando de eso, ¿cómo pueden ser amigos Goyo y Amaru
si el Goyo es de los defensores y Amaru de los atacantes. Leonhard Domador, un personaje proveniente del videojuego Aggressor of Dark, donde se supone que este personaje nació en Alemania, pero que se fue a vivir en México y es así en donde se nacionalizó mexicano y que probablemente vive como residente, pero a su vez vive como refugiado en Japón. Pero otro dato curioso que les puede sorprender es que este personaje en realidad sí es mexicano. No es porque nada más se nacionalizó mexicano, como si lo hizo este famoso Luis Miguel, a pesar de haber nacido en Puerto Rico. Y no es por eso, sino que la verdadera razón se debe a que yo vi un rumor de que este personaje fue hecho por Época. Por si no lo conoces, es un estudio que se dedica a hacer personajes de origen mexicano, lo que puede ser que este personaje también sea mexicano. Y lo que más me gusta de este personaje son sus frases en español, que él mismo lo dice al tener esos comportamientos obviamente mexicanos. Solo escúchenos. En Fate Grand Order existe una personaje inspirada en el famoso dios azteca Quetzalcóatl, solo que de apariencia humana, en el cual es muy adicta a la lucha libre, siendo la primera fan de ese famoso deporte mexicano. Ni modo que no, carnal, pues. Y que tiene una gran personalidad amable con gente que ella misma puede considerarla confiable, pero cuando hay momentos de batalla es ahí en donde ella se comporta como una verdadera psicópata, siendo esta una de las personajes más poderosos del anime. Dentro del videojuego Super Mario Odyssey hay un nivel que representa mucho a la cultura mexicana, desde los típicos estereotipos clásicos hasta todo el pueblo lleno de colores, cultura, tradición, todo lo demás, en el cual este pueblo está sufriendo mucho por un fuerte cambio de clima, donde muchos empiezan a tener frío por culpa de un misterioso jefe que también es representativo a lo que sería la cultura olmeca. Así es, estoy hablando de nada más y de nada menos que de Makunda, en el cual es el villano de este nivel lleno de representaciones a la cultura mexicana, que fue el causante de tener un cambio climático que hizo que muchos en el pueblo la pasaran mal, teniendo que soportar un fuerte frío como ahorita que lo estás escuchando, carnal. Y hablando de este nivel, lo que más me molesta de las opiniones de aquellos que están en contra del racismo, digan que esto también representa ofensivamente a los mexicanos, cosa que eso ni siquiera es verdad. Cosa que obviamente Disney también se enteró de esto, tanto que trajeron Oye Primos. Carlos Santana es un famoso guitarrista mexicano-estadounidense que, como algunos de ustedes por si no lo saben, fue quien tocó la famosa canción Black Magic Woman, tanto así fue el éxito que hasta incluso los dueños de Guitar Hero decidieron tener una colaboración con este famoso guitarrista mexicano-estadounidense que, como lo puedes ver, puede ser como un personaje desbloqueable en el videojuego Guitar Hero 5.
El famoso actor estadounidense de ascendencia mexicana ha tenido sus propias apariciones en algunos videojuegos, como por ejemplo en Def Jam Factory o hasta incluso en Call of Duty Black Ops 4. Ok, aquí hacemos algo de trampa, ya que en este puesto no estamos mencionando un personaje, sino a muchos que son como uno. Así es, estoy hablando del equipo del fútbol mexicano, que aunque si bien no es el mejor fútbol y sobre todo el más conocido de todos, pues déjenme decirte una cosa, que sí ha tenido sus propias apariciones de videojuegos relacionados con el deporte, incluyendo el fútbol, tal como es el caso de toda la saga completa de fútbol FIFA, como ahorita que lo están viendo. Hasta en Doodle Jump también te encuentras con un equipo de fútbol mexicano, solo que sin Memo Ochoa, el famoso portero de este famoso equipo. Hasta en Capcom Sport Club también hay una versión de los arcades en donde puedes jugar con el equipo mexicano de fútbol. Moctezuma fue un emperador del Imperio Mexica que gobernó a todo Tenochtitlán, pero que a su vez tuvo que restaurarla por el mando del ejército español dirigidos por Hernán Cortés, y tanto sí les gustó a los de Atari que prefirieron hacerle un videojuego. Es así es como llegó este videojuegazo llamado Montezuma Revenge, sí, así como lo escuchas, en el cual dentro del videojuego Moctezuma es el villano de este videojuego. Y lo más sorprendente de este videojuego, y a su vez incómodo, es que dentro del videojuego se llama Montezuma, o sea, igual como Moctezuma, solo que con N, que reemplaza la C. Eso sí, pero la cosa más incómoda de esto es que dentro del videojuego no aparece este personaje. No sé si es porque los que son creadores, diseñadores y demás de este videojuego tuvieron faltas financieras o por pérdida de tiempo al estar creando este videojuego, pero que aún así se le puede ver atendiendo de trampas al personaje. No hay mucho que decir de estos Pokémones, excepto de que obviamente su apariencia son como la de un nopal, típica planta de origen mexicano, y que su nombre Maractus suena como la de un mariachi. Ahora hablemos de Rosita, personaje de Sakura Wars, una cazarrecompensas mexicana que lleva acompañado dos revólveres, una dorada y otra plateada. Tiene tanta energía que hasta incluso le encanta jugar con los demás con las que se encuentran, y hasta incluso a la forma de la que como creció ella, tiene un gran conocimiento sobre el mundo tan limitado como si nada. Y al estar todavía mencionando personajes que no son de videojuegos, pero que igual de todas formas es necesario mencionarlos como personajes de videojuegos por ser mexicanos, obvio, tenemos también a nadie más y a nadie menos que Ricardo Martínez de Hijame no Ippo. No hay mucho que decir de este personaje, excepto de que tiene un gran enfrentamiento con otro boxeador de otro país llamado Date. Eso sí, carnal. Y lo que más me sorprende de este personaje es que tuvo dos victorias con otro boxeador, en el cual no mencionó su nombre porque obviamente ya se me olvidó de la cabeza, siendo este uno de los boxeadores del anime más fuertes. Ahora hablemos de Ricardo Espadas, personaje del famoso anime Captain Tsubasa.
amigo de 5 chicos llamados Zaragoza, García, Alves, Suárez y López, los cuales son llamados como los 5 guerreros aztecas, en el cual también podemos decir que su verdadera fecha de nacimiento fue el 15 de septiembre, mes en donde se conmemora este Día de los Mexicanos, como ahorita que los estás escuchando, carnal. Y lo que más me agrada de él es que está sumamente inspirado en otro portero igual de mexicano llamado Jorge Campos. En el universo cinematográfico de DC Comics existen varios personajes latinos, incluyendo mexicanos. Y tanto Jaime Reyes, o conocido por su otra identidad, Blue Beetle, o como lo quieran llamar los latinos, pues es uno de ellos, el cual su historia es simple. Durante el momento donde Terror recuperó el primer escarabajo mágico de Blue Beetle, es tomado por Shazam, estando en lucha contra el espectro, lo que hace que dicho escarabajo termine cayendo en Texas. Y en ese preciso momento, un estudiante de origen latino, pero nacido en Estados Unidos, llamado Jaime Reyes, termina tomando a ese dicho escarabajo, lo que termina convirtiéndolo a quien más conocemos, como ahorita que lo estás viendo. Y como sabrán, como DC Comics ve que este personaje no es muy conocido a diferencia de Batman, Superman, la Mujer Maravilla y entre otros más, por eso él tampoco se toma la modestia de sacar a la luz a un personaje que no es tan conocido. Tanto así ha tenido sus algunas apariciones como en Lego Batman 3 o en Justice 2, como ahorita que lo estás viendo. Y hablando de su contraparte, que obviamente es Marvel, tenemos también a otro personaje igual de latino, o sea mexicano, que es obviamente Miguel Ojara, o conocido como muchos lo conocemos, Spider-Man 2099, hijo de una madre mexicana y de un padre irlandés. Por si no me termino equivocándome, el Spider-Man 2099 termina yendo al pasado, lo que termina conociendo al Spider-Man original, obvio, Peter Parker, lo que termina haciendo que este personaje también se inspire en el Spider-Man original, tratando de hacer experimentos, pero tras un pequeño accidente, por así decirlo, termina haciendo que este personaje también termine cobrando los mismos poderes como la de Spider-Man original, como ahorita que lo estás escuchando. Y antes de ser el típico Spider-Man del año 2099, termina ajustando su traje que representa mucho a la festividad del Día de los Muertos, lo que más sorprende a cualquier mexicano, por así decirlo, creo. No hay mucho que decir sobre este Pokémon, excepto de que se le ha visto volar desde los cielos hasta el espacio, tener unos poderes increíblemente poderosos, lo que le hace referencia al estar inspirado en el famoso dios azteca Quetzalcóatl. Al igual que en el puesto anterior, tampoco tengo mucho que decir sobre este personaje, excepto de que si bien en este videojuego te dice que este personaje también es mexicano, pues la verdad es que su nombre suena coreano. O sea, amigo, no representas bien a la cultura mexicana. Y más aún a que muchos han dicho que este personaje es la copia barata de otro personaje de un videojuego obviamente conocido llamado Ken Master. Ahora vamos con el Diablo, un personaje mexicano de videojuego Sega Soccer Slam, donde juega con otros dos personajes igual de latinos, llamado Rico, que es de origen argentino, y Madeira, que es de origen brasileña.
El diablo claramente tiene una típica máscara clásica de las de lucha libre mexicana, como ahorita que lo puedes ver, y que obvio es del equipo del fuego, o sea, un trío de miembros, como ahorita que lo estás escuchando. A pesar de que el personaje, el tigre, esté basado en el diseño en un luchador japonés llamado Satoru Sayama, o mejor conocido como Tiger Mask, igual de todas formas este personaje sigue siendo más mexicano que Chile, así que no hay mucho que decir con este personaje. Ahora vamos con César Villalpando, personaje de Grand Theft Auto San Andreas, donde está enamorado de la hermana de CJ Kenzie, pero CJ no la quiere permitir tener hijos que obviamente sean latinos, porque ya saben cómo les hacen a los latinos, racismo, lo que hará que César Villalpando se sentirá muy obligado a tener la mejor aprobación que tenga CJ, obviamente. Y si bien este personaje no se explicita mucho, pues igual de todas formas es líder de los varios aztecas. Y volviendo con la misma saga de Red Dead, tenemos a otro personaje que es nadie más y nadie menos que Abraham Reyes, líder de todos los revolucionarios en contra de las nuevas reglas del villano de este nivel, Agustín Allende, y sobre todo el mejor colaborador de nuestro protagonista, John, como ahorita lo están escuchando, obvio. Y ya cuando el personaje de Abraham Reyes haya derrotado al villano de este nivel, todo parecía paz y felicidad cuando este personaje se reclutó como presidente, hasta que años después se nos dice un artículo de que ahora se vuelve un tirano y dictador. Y volviendo con el mismo tema de Red Dead Redemption, solo que en sí no es de Red Dead Redemption, sino de Red Dead Revolver, tenemos también a quien sería General Diego. Es el líder del ejército mexicano que participó en la guerra contra los estadounidenses, siendo un traidor y sobre todo uno de los personajes secundarios de esta saga de Red Dead. Obvio, porque obviamente no es de Red Dead Redemption, ahorita como lo estás viendo. Sí, ya sé, Tibo Méndez es un personaje secundario del mismo videojuego Grand Theft Auto San Andreas, pero seamos sinceros, la razón por la que no pude ordenar a César Villalpando antes de este personaje que estoy mencionando y de otro igual de secundario que voy a mencionar más adelante, se debe a que no supe cómo ordenar a este personaje al estar batallando con otros personajes, a grado de cómo ordenarlos, obvio, en esta lista. Y volviendo con el mismo tema del villano de este videojuego, es el quien se encarga de ser el líder de una pandilla llamada Los Fierros, pero sobre todo también es el miembro destacado de otra pandilla llamada Loco Syndicate, a pesar de tener comunicación, o sea, nexos con otras pandillas como son la de Los Santos, sí, pandilla en donde pertenece CJ, obvio, y que además se encarga de conseguir a chicas prostitutas y sobre todo de sus negocios. Sí, ya sé, Javier Escuela es un personaje secundario, al igual que en el puesto anterior, pero la razón es simple, ya que a diferencia de otros personajes de la saga Red Dead que simplemente han aparecido una vez, con la escuela a cambio ha aparecido 2 veces, lo que hace que a este personaje le dé más participación, cosa que con Abraham Reyes, a pesar de tener mucha participación, pues igual de todas formas solo aparece una vez. Y obvio no menciono la entrega esa llamada Undead Nightmare, que si bien también es oficial de la saga de Red Dead, igual de todas formas no se ubica en el mismo universo de donde sucede todo tipo de acontecimientos que se propagan
dentro de ese universo, obvio. Y hablando de personajes mexicanos que si bien pueden ser protagonistas de un solo videojuego o más bien de toda la saga de videojuegos, pues tenemos por ahí a quien sería Rico Rodríguez, personaje principal de toda la saga de videojuegos Just Cause, que si bien es cierto que él nació en México, pues creció en Medici, un país ficticio donde es originaria su madre, obvio. Lleva en sus manos una especie de lanzacohetes y que ataca desde los cielos con su traje aéreo y gancho. Si bien es cierto que el nombre del país de donde viene este personaje tiene un signo de interrogación, igual de todas formas sí se confirma que este personaje es mexicano, un luchador rosado que a su vez en su cara tiene una estrella azul que se parece mucho a las típicas estrellas de la segunda entrega del Escuadrón Suicida. Eso sí, tampoco hay que olvidarnos de aquellos momentos divertidos que nos ha traído esta película. Y volviendo con el mismo tema de las confusiones de las nacionalidades de los personajes, de que si son o no mexicanos, tenemos también a Earthquake. Y sí, sé que muchos de ustedes se van a enojar conmigo otra vez diciéndome, pero si el personaje es estadounidense y todo de lo que te dice su información no es 100% real, sino falso. Ah, pero ¿qué me dicen de otras noticias igual de falsas? Con el simple hecho de nada más entretener a la gente, que la única razón por la que ese tipo de noticias aún así se creen de verdad es fácil, porque son temas amarillistas, como son los casos de Tu Cosmopodis, que habla de temas relacionados con el del fin del mundo. Pero bueno, volviendo con el personaje, si bien este no se representa mucho como mexicano y todo eso, pues la verdad es que según su información 100% oficial de este videojuego, se nos dice que nació en Texas, pero cuando Texas todavía seguía siendo un estado mexicano, ya que en este videojuego se ambienta en los años de donde España estaba colonizando a México, o sea, cuando todavía se estaba creándose la Nueva España. Claro, no tiene nada de sentido que en este videojuego se ambienta en las épocas en donde España estaba colonizando a México para crear la Nueva España, y que aún así de todas formas Texas ya le pertenece a Estados Unidos. ¿O no es cierto, carnal? Aunque Armor King sea o no mexicano, igual de todas formas se debe tener comportamientos mexicanos, incluyendo por los movimientos de la lucha libre mexicana, donde se nos muestra que Armor King enfrenta cara a cara contra King para ver quién tiene más fuerzas, en el cual resulta que el ganador resultó ser King, obvio, lo que hace que Armor King termine con el ojo herido por King, obvio, lo que termina que Armor King termine siendo el entrenador de King para que King pueda ser el mejor luchador de la lucha libre mexicana, por si esa parte no me equivoco, carnalito. Y tampoco puede faltar atrás al personaje Kotal Kahn de los dos últimos videojuegos de toda la saga de Mortal Kombat. Eso sí, ya que su vestimenta es muy representativo a la cultura azteca, y más porque proviene de un reino llamado Oxtec, que al inglés le hace referencia a azteca en inglés, obvio. Hasta incluso en su arte conceptual se le ve hacer el típico saludo hacia la bandera mexicana, como nosotros los mexicanos lo hacemos, obvio. Y al volver con el mismo tema de su armadura, obvio, inspirada en la de un dios azteca,
que obviamente se llama Huitzilopochtli, sobre todo en el dios del cielo Quetzalcóatl, claro, como muchos lo llaman, la serpiente emplumada. Y lo que más me llama la atención de este personaje es que en uno de los ataques es muy referenciado a la cultura azteca, de que lleva alguna especie de cuchillo para sacarle todos los corazones a sus contrincantes como si nada. Ahora vamos con el Blaze, personaje que solo apareció en Virtua Fighter 5. De lo que me gusta de este personaje son dos cosas. En primera, de que su diseño, su apariencia física y demás está 100% inspirado en otro luchador mexicano de la WWE llamada Rey Mysterio. Eso sí. Y en segunda, de que tiene alguna especie de maracas, pero no cualquier tipo de maracas, sino unas maracas de otro personaje que voy a mencionar un poquito más adelante. Y ya para terminar con el mismo chisme de que si los personajes son o no mexicanos, también tenemos a Garfield D. Weller. No hay mucho que decir sobre este personaje, excepto por una cosa que ya mencioné anteriormente. Obvio, que dentro del videojuego se confunden las nacionalidades de los personajes. Y mientras con Garfield, obvio, aunque se nos dice que este personaje nació en Estados Unidos, pues déjeme decirles que nació en California, cuando todavía California le pertenecía a México, como ya dije antes con Earthquake, que también nació en otro estado igual de estadounidense, que todavía le seguía perteneciendo a los mexicanos. Ahora vamos con Jimmy Hernández, otro personaje secundario, pero que a su vez es de origen mexicano, del mismo videojuego Grand Theft Auto San Andreas, que a diferencia de otros dos personajes, Pulaski y sobre todo el villano principal de este videojuego, el oficial Tenpenny, él a cambio no demuestra comportamientos corruptos. A lo contrario, él estaba en mayor desacuerdo con todos los planes que tenía el oficial Tenpenny. Fue así que en esta escena Hernández termina siendo traicionado por el villano obviamente antes mencionado. Y hablando de videojuegos mexicanos, también tenemos a Mulaka, un videojuego donde se centra en la cultura rarámuri, una de las tradiciones poco conocidas a nivel internacional, donde nos muestra la trama de un personaje llamado Sukuruame, donde se ve obligado a restaurar el orden de la naturaleza, donde se enfrentarán con seres que a su vez no son ni buenos ni malos, eso sí carnal, ya que este videojuego fue creado por una empresa mexicana de videojuegos llamado Lienzo, que se centró mucho en la cultura rarámuri, eso sí. Amigo, de un videojuego llamado Samba de Amigo, ya que dentro de este videojuego se ambienta en una especie de México ficticio, pero que a su vez está mezclada con la cultura brasileña, o sea, digo, la samba pues. Aunque en cierto punto el personaje sí es de todo mexicano, a pesar de mezclar la cultura mexicana con la cultura brasileña. Esto se debe por la típica apariencia de sombrero, zarape y maracas que tiene este personaje. No hay mucho que decir algo relacionado con este personaje, excepto de que en primera obviamente es un típico luchador mexicano, a pesar de que en sí el videojuego no tiene historia, y en segunda de que sus frases lo dicen en español. Y hablando de sus habilidades para atacar, son simples, son las mismas que están inspiradas en los típicos movimientos de atacar
de la lucha libre mexicana, igual como de la AAA, carnal. Y volviendo con el mismo tema de los estereotipos mexicanos y demás cosas relacionadas con el videojuego Brawl Stars, también tenemos a Poco, un personaje que representa mucho dos tradiciones, los mariachis y el Día de los Muertos, obvio. Sus ataques son simples, que obviamente están relacionados con toques musicales. Y un pequeño error de este personaje es que sus frases no lo dicen en español, sino en inglés. Por el simple hecho de ver a Don Tacos como personaje mexicano, obvio también podemos estar seguros por el simple hecho de tener sombrero y demás que tenga que ver con la típica vestimenta de estereotipo mexicano. Eso sí, lo que más me gusta de este personaje es que su animación de victoria son de unas maracas que él mismo agarra. Solo vean esa animación. En el videojuego de la saga Metal Gear Solid existe un personaje que, si bien dentro del videojuego no se nos dice que es mexicano, pues que igual de todas formas dentro de su información oficial se nos dice que sí lo es. Exacto, estoy hablando de nada más y nada menos que de Toy Octopus. No tengo mucho que decir de este personaje, ya que dentro del videojuego no se nos muestra su verdadera identidad, debido a que él es un maestro de disfraz y que ahorita mismo está interpretando a otro personaje. Solo mírenlo. Usted es el jefe de ARPA, Donald Anderson. ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. ¿Ah, sí? Es verdad. Usted no parece uno de ellos. En ese caso, sáqueme de aquí enseguida. Ahora hablemos de Broberman, un personaje de sobrepeso del videojuego Trick and Bout, en el cual se cree que este personaje está inspirado en un luchador de la WWE llamado Abdullah the Butcher, que tiene como armamento un tenedor, a diferencia de que Broberman tiene un cuchillo, lo que lo hace convertirse en un psicópata, no tanto como en el puesto de Quetzalcóatl, ya que él procura tener un comportamiento amable, eso sí, carnal. Y mencionemos como mención honorífica su versión malvada, o mejor dicho contraparte, que es Bruce Hablen, que también está inspirado en el mismo luchador ya antes mencionado. Ahora vamos con el Stingray, personaje de Saturday Night Slammaster, donde se ve que es un luchador mexicano ante una velocidad tan incomparable que hasta incluso está orgulloso de todos los movimientos de ataques ante sus contrincantes, al tener el mejor desempeño ante la audiencia. Un dato curioso que les tengo para ustedes es que se cree que este personaje es el mismo personaje que voy a mencionar más adelante, que es obviamente de Street Fighter. Claro, por el simple hecho de que pesan lo mismo, cosa que yo no creo en esa patraña. Sí, ya sé, el personaje Ogre solo aparece una vez, incluyendo en el crossover que tiene con Street Fighter, pero seamos honestos, ya que a pesar de que Armor también es mexicano y ha aparecido además en entregas de Taken, igual de todas formas este personaje se identifica aún más mexicano que Armor King, eso sí, carnal. No hay mucho que decir de este personaje, excepto por una cosa que sé, ya que es el mismo que tuvo
un trato con otro personaje que voy a mencionar más adelante y que obviamente fue el causante de la muerte de otro personaje que voy a mencionar más adelante, o sea, del mismo videojuego Taken, por razones desconocidas, obvio. Tanto fue el éxito que tuvo este boxeador mexicano en las competencias de box que los de Nintendo decidieron tener una colaboración a protagonizarlo en un videojuego. Así es como llegó Chávez, donde jugamos con otros boxeadores, obvio no digo personajes porque claramente estos boxeadores son reales, creo, y entre uno de ellos se encuentra Julio César Chávez, que boxea obviamente igualito como en las otras competencias de box que él mismo tuvo que participar, claro, y siendo considerado del videojuego Chávez el primer videojuego hecho por mexicanos. Y volviendo con el mismo tema de box pero combinado con la lucha libre mexicana, también tenemos a Masked Muscle, un personaje tramposo que al estornudar te termina escupiéndote y al derrotarte te termina diciéndote una sola frase en español: ¡adiós! Ahora vamos con uno de nuestros protagonistas igual de mexicanos de un solo videojuego de toda la saga de videojuegos, obviamente a García Hotspur, videojuego de Shadow of the Damned, un cazador de demonios mexicano que se sentirá obligado a rescatar a la novia de su infancia, tras ser secuestrada ante las manos del villano principal de este videojuego, Fleming, sí, como ahorita lo estás escuchando, y tanto se sentirá obligado a rescatarla que hasta incluso se enfrentará con 1.000.000 de demonios que él mismo se encontrará. Y no habremos de Terminator, obvio, pero no lo da solo, estará acompañado de su amigo Johnson siendo su motocicleta y demás. Ahora comencemos con Pepe Rodríguez, el infravalorado y olvidado videojuego Rage of the Dragon, que a su tiempo fue muy pirateado. Eso sí, carnal. ¡Qué rudo, hermanos! Pero no se me desanimen, que no todos son malas noticias, ya que como sabrán al estar hablando de este personaje, se nos dice que era muy aficionado a los pergaminos cuando toda su vida cambió, donde se encontró con uno diferente, ya que era del dios azteca Quetzalcóatl, que le terminó dándole poderes, y es así en donde el personaje de origen mexicano, sea Pepe, terminó cobrando estos poderes eléctricos. Y otra cosa que bien se nos dice de este personaje es que su comida favorita, que es obviamente mexicana, son los huaraches. Y no solo hará solo, estará acompañado junto con su mejor amiga brasileña Pupa, quien se enfrentará con cualquier tipo de enemigo que se dé hacer. Y volviendo con el mismo tema de los personajes mexicanos, o mejor dicho Pokémones, también tenemos a Ludicolo, una mezcla entre un mariachi y un aguacate, y más aún que al ver de su apariencia también se siente como si se hubiera puesto un zarape, carnal. Ahora hablemos de Bender, uno de los personajes con mucha participación en la serie Futurama, que en toda la serie, obvio en la mayoría de las temporadas, se dedica a hacer todo tipo de desastres, siendo un personaje grosero cuando se le conviene la gana. Y mientras hablando de su historia es simple, cuando fue hecho en Tijuana 4 años antes en una fábrica de mamá, justo la misma fábrica que construyó a Bender, ahora quiso deshacerse de nuestro protagonista, y la razón es simple, ya que como todavía le faltaba una unidad de respaldo, todavía no se le podía aceptar la memoria de este personaje como les hacen a los otros robots, obvio. Lo que más me gusta de este personaje es que en la escena donde se nos revela su verdadera nacionalidad sucede esto. Oye, yo soy mexicano y eso me parece ofensivo. Sí, ya sé.
Sé que dije que hay personajes, que hay quienes dicen que son mexicanos, cuando al mencionar en temas de listas de personajes mexicanos en los videojuegos, no dicen nada relacionado con México y menos dicen el por qué dicen que son mexicanos. Pero la razón es simple, ya que si bien a este personaje no se nos dice que es mexicano, al grado de decirnos que simplemente es hispano, pues la verdad es que sí se tiene asegurado que es mexicano, y no por teoría, sino por otra razón, ya que en primera la mayoría de los skins son representativos y mucho a la cultura mexicana, lo que hace que a este personaje lo han tratado como si este personaje en realidad fuera mexicano. Eso sí, carnal, a tener obviamente comportamientos mexicanos, otros son los de mariachi negro y blanco, e incluso también la de un guerrero azteca en Overwatch 2, obvio. Y tampoco podemos olvidarnos de uno que se parece mucho a la de un luchador mexicano combinado con otra tradición igual de mexicana, que es la del Día de los Muertos, obvio. Y en segundo, de que claramente por su verdadero nombre, Gabriel Reyes, al estar vestido de su otra identidad de rapper, se nos hace mucha referencia a nosotros los mexicanos, a una tradición que de más seguro es que sea la más conocida de todos, a la nada más y a la nada menos que Santísima Muerte, una tradición que se celebra por el estado de Michoacán. Como ya muchos saben, el ya fallecido Roberto Gómez Bolaños fue el que interpretó tanto a Chavo del Ocho como a Chapulín Colorado. Obvio, tanto disgustó a los creadores de Los Simpsons que decidieron hacer un personaje igual de mexicano que se sintiera inspirado en el mismo actor. Obvio, sí, así es, estoy hablando de El Hombre Abejorro, personaje de Los Simpsons que está sumamente inspirado en el famoso personaje igual de mexicano, el Chapulín Colorado. Tanto así ha aparecido en algunos videojuegos de Los Simpsons, en el cual no los menciono porque no sé si ha aparecido una sola vez o en muchos, la mayoría, obvio, no digo que todos. Y sí, estoy hablando de Los Simpsons Wrestling, que si bien no es uno de los mejores videojuegos de Los Simpsons, igual de todas formas era necesario mencionar a este personaje como personaje de los videojuegos, a pesar de aparecer más como personaje de animación. Te voy a bajar de la borrachera. Ya para terminar con el mismo tema de Pokémones mexicanos, también tenemos a lo que sería Jaulucha, una especie de Pokémon que se identifica al estar inspirado en una especie de luchador mexicano. Y aún más se resume a que sus movimientos de ataque obviamente también están inspirados al hacer referencia a los ataques como sucede en la lucha libre mexicana, carnal. Y ni hablemos de los colores, ya que están 100% representativos a lo que sería a la bandera mexicana. Tampoco puede quedar atrás otro personaje de Street Fighter llamado El Fuerte, una especie de luchador mexicano que está 100% inspirado en 3 luchadores, según como yo lo escuché, tanto en el Santo como en el Rey Misterio y sobre todo en Místico. A pesar de que El Fuerte combina la lucha libre con la profesión de ser un cocinero, todo lo termina haciéndolo mal. Bueno, no todo pues. Hasta incluso hay una escena en donde Zangief y Honda preparan sus propios platillos que obviamente les hizo El Fuerte, y estos terminan haciendo muecas de asco, como si El Fuerte hubiera hecho algo mal. Y otro dato curioso de este personaje es que se vuelve amigo de otro personaje no tan mexicano como este, que sí se representa mexicano, que voy a mencionar algo más adelante. Así que ya prepárense que estamos a punto de acercarnos a los 10 primeros personajes. Pero antes de comenzar a mencionar a los 10 primeros personajes mexicanos dentro de esta lista, primero mencionaremos a King, ya que se nos dice la historia de que King
al ser un niño le entraba a las peleas callejeras, cuando terminó yendo al orfanato, eso sí, pero las cosas se pusieron de mal en peor cuando ya de adulto, al ver que no podía mantener solo un orfanato, decide entrar a la lucha libre mexicana al ocultar su nacionalidad como para poder ganar dinero y así mantener el orfanato que él mismo tiene como responsabilidad. Y estoy 100% seguro de que ya muchos saben que este personaje está inspirado en un luchador mexicano llamado Fray Tormenta, mismo luchador que también fue la inspiración de otro personaje igual de mexicano proveniente de la película Nacho Libre. Pero bueno, volviendo con el personaje, ya que a pesar de que este personaje está tristemente muerto, de todas formas su legado siguió de pie cuando se reclutó otro King. Eso sí, hay quienes dicen que este King es en realidad uno de los niños que ahora se volvió adulto. Si bien el personaje Witsiden si no es mexicano y tampoco se ve tan mexicano dentro del videojuego, pues sí hay una razón por la que muchos dicen que este personaje sí lo es, en el cual es simple, ya que después de que el villano de este videojuego, Pyron, haya creado a este personaje, terminó aterrizando en la Tierra, lo que años después haya resucitado por los aztecas, lo que hace que a este personaje lo convirtiera en mexicano, eso sí, carnal, y que ahora tiene como responsabilidad cuidar a un niño llamado Ceci. ¿Y cuál es la razón? Simple, que nunca lo vamos a saber jamás. A pesar de que la bella Ángel de Street Fighter no se ve tan mexicana como parece, debido a que su apariencia se ve más europea, pues la verdad es que sí se tiene asegurado que es mexicana. Aunque como un dato curioso, y que muchos ya lo saben, es que ella en realidad iba a ser japonesa, pero una apuesta con SNK y con Eboga, sobre todo. Como ya muchos saben, Grim Fandango es un videojuego que representa mucho a la festividad de Día de los Muertos, donde dentro de su universo se ubica en el mundo de los ya fallecidos, o mejor dicho, en el mundo de Mictlán. Y dentro de ese videojuego nos acompaña nuestro protagonista Manny Calavera, que tiene como responsabilidad ser la parca de llevarse todas las almas de los seres difuntos en el mundo de los muertos, para que así su alma pueda salir del mundo de los muertos. Cosa que Manny se hartó de eso y prefiere mejor ofrecerles a gente que sí tenga los mejores recursos de su vida. Pero aún así todas las cosas se ponen de mal en peor cuando nuestro protagonista termina siendo despedido de su antiguo trabajo, lo que significa que a nuestro personaje lo hará sentir obligado a trabajar en otro trabajo. Amingo, personaje del videojuego de Marvel contra Capcom 2, donde bien está sumamente representativo a la cultura mexicana por el simple hecho de estar inspirado en el simple estereotipo de sombrero y guitarra que lleva en sus manos como instrumento musical, y que también se asegura que este personaje iba a tener su videojuego, que desafortunadamente fue cancelado, obvio. Y no es el único personaje que tuvo que vivir esa experiencia. Dentro del videojuego, Ruby Heart y Son Son, que también son provenientes de este videojuego, también tuvieron que vivir esa horrible experiencia. Y que también se tiene asegurado de este personaje es que es originario de un planeta que es obviamente referenciado a un típico desierto mexicano que busca salvar su especie tras las manos de un tornado que le quitó todos sus recursos.
Sunset Riders es un videojuego ubicado en el salvaje oeste de los Estados Unidos donde jugamos con 4 cazarrecompensas. Y entre uno de ellos se encuentra Cormano White, un cazarrecompensas mexicano con un sombrero rosado y zarape igual de rosado, solo que combinado con rojo, que tiene como propósito ser un cazarrecompensas de todos los ladrones que se encuentran en el salvaje oeste, junto con sus otros 3 compañeros estadounidenses. Además que no es el único personaje mexicano dentro del videojuego que existe. Existen otros 2 personajes igual de mexicanos que son el Greco y Paco Loco. Y volviendo con el mismo tema de personajes mexicanos dentro de un solo videojuego de toda la saga, también tenemos a Sombra, una de los personajes más conocidos de todo Overwatch, donde se nos muestra unos flashbacks de ella de niña cuando vivía de huérfana por toda la crisis que estaba afectando a todo México, obvio, pero que fue reclutada a ser adoptada por un grupo de rebeldes que estaba en contra de una organización que estaba afectando a todo México llamado Las Sombras, lo que hizo que a esta personaje se le cambiara la vida para siempre, volviéndose la hacker más peligrosa y buscada. Y tampoco podemos olvidar que esta personaje fue para la inspiración de otra personaje que ya había mencionado anteriormente, así es, Reina. A pesar de que la historia de Ramón de The King of Fighters es muy parecida a la de King of Taken, como ya lo había mencionado antes, sí hay una sola diferencia, de que este personaje sí se le puede escuchar hablar a decir unas frases bien pero súper mexicanas, cosa que Armor King jamás se le escucha hablar. Y también hay rumores de que el entrenador de este personaje no es un entrenador común y corriente, sino el famoso luchador mexicano que es nada más y nada menos que Blue Demon, cosa que ese tipo de información no se ha confirmado. Pues dentro de la lista también nos encontramos con pocos personajes que, aunque si bien son mexicanos, igual como en el puesto 100 o en el puesto de November, que no fueron tan mexicanos como lo vimos. Y claro, en el puesto 3 Thunderhawk también es uno de ellos, ya que si bien este personaje, a pesar de ser mexicano de nacimiento, pues la verdad es que su apariencia es de un nativo que parece ser originario de los Estados Unidos. Y ni modo, por el Donald Trumpudas que afectó no solo a otros países, sino también a su gente carnal. Pero bueno, igual de todas formas, dentro del videojuego se nos dice que la tribu Thunderfoot, que en realidad es una tribu originaria de Estados Unidos, tuvo que vivir como residente en México. Las razones son simples, ya que el villano Bison fue el causante de robar sus recursos y demás, lo que hizo que dicha tribu se fuera a dicho país. Obvio, estoy mencionando en México, claro. Ya en el puesto número 2 se encuentra nuestro protagonista de un videojuego mexicano pero hecho por canadienses, Guacamole, que es obviamente nadie más y nadie menos que Juan Aguacate, una especie de agricultor residente de una especie de pueblo mexicano, donde es invitado a la fiesta del Día de los Muertos y a su vez para ver la novia de su infancia llamada Lupita, quien obviamente está enamorada de ella como ella de él. Todo parecía paz y felicidad hasta que un misterioso villano vestido de charro llamado Carlos Cadaca es el causante de secuestrar a la hija del presidente y asesinó a nuestro protagonista. Pero la historia no termina ahí, ya que una misteriosa
otra luchadora de nombre Tostada y termina entregándole a nuestro protagonista una especie de máscara azul muy parecida a la máscara de Huracán Ramírez, que le termina dándole poderes a nuestro protagonista. Eso sí, carnal. Y antes, para ya mencionar el número 1 de esta lista, vamos a mencionar algunas menciones honoríficas. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. Ross, no te pierdas, carnal. ¡A huevo! ¡Maricón! ¡Me das asco! Hablas lealtad, pero eres transparente. Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres sí. Soy un mentiroso. He matado a miles de personas. He provisto a más drogadictos que las 3 principales farmacéuticas del mundo juntas. Le he robado niños a sus padres. Something new can be born. Whoa, wait a minute. What, are we dying now? Not you, but your relationship. You mean relationship with a P? No, relation shit, as in shit like caca. You need to T-Sock, nuestro personaje preferido en el videojuego de Street Fighter, que era como una especie de luchador técnico que buscaba la justicia ante los pobres inocentes cuando su vida cambió para siempre, cuando en una pelea un misterioso boxeador le arrebató tanto la victoria como la máscara, obvio, lo que hizo que el personaje se sintiera obligado a cambiar tanto de identidad como de máscara. Es así como llegó King of Dinosaurs. Pero un dato extremadamente incómodo es que los desarrolladores de este videojuego dicen que tanto T-Sock como King of Dinosaurs no son el mismo personaje, cosa que eso no tiene sentido porque los diseñadores de este videojuego no especifican las razones del por qué dicen que T-Sock y King of Dinosaurs no son el mismo personaje, ya que nunca se nos dice absolutamente nada de cuál es la razón por la que T-Sock no aparece en los videojuegos recientes de King of Fighters, casi digo de Dinosaurs, obvio, y menos se nos dice cuál es la verdadera historia de este personaje que no esté relacionado con T-Sock, obvio. Hasta James Gunn, director de la película Escuadrón Suicida, mejor explicó las razones de las que por qué Deadshot y Bloodsport no son el mismo personaje. Obvio, eso se debe por las tramas que tienen con la relación con sus hijas, cuál es su misión y así sucesivamente. Pero bueno, ya volviendo con el mismo tema de T-Sock, justo después de haberse cambiado dicha identidad y máscara, justo encontró al mismo responsable de la derrota que él mismo causó. Sí, estoy hablando de Nelson.
Ya después de que Hisoka haya conseguido cumplir su venganza, ahora solo se dedica a ser un luchador rudo, pero sintió a ser obligado. Pero bueno amigos, si les gustó este video, favor de suscribirse a mi canal para no perderse más de mi contenido. Así que les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima.